Aunque no quedan vestigios a día de hoy, hasta los años 50 La Puntilla albergó una de las mayores empresas de conserva de pescado. Para las personas del barrio de La Isleta, esta industria se conoció como la Factoría de Escobio. Fue fundada por el abuelo de Elvireta Escobio, esposa del artista Manolo Millares a principios del siglo XX. La factoría era gestionada por la empresa Pesquerías Canarias Sociedad Anónima. Y desde sus inicios, en el año 1917, estuvo rodeada de polémica por los problemas de mal olor que causaba en el vecindario. En su departamento de administración trabajó a principios de los años 50 del siglo pasado el poeta Manuel Padorno. Esta industria, como otras de la zona, dio trabajo a muchos isleteros e isleteras en una de las épocas más difíciles de nuestra historia. En los momentos de mayor producción pudo llegar a tener 500 operarios, según vecinos de las instalaciones. En el proceso de envasado en lata de atún y la sardina se despreciaban las ventrechas, las cuales eran aprovechadas por los vecinos en época de hambruna, ya que para muchos era el único alimento que tenían a su alcance. De la factoría de Escobio, en lo que hoy es la Puntilla, pues existe todavía mucha tradición oral, como es tu caso. ¿Qué relación tienes tú con Sí, bueno, con Escobio? mis bisabuelos, que emigraron como los primeros habitantes del final del siglo XIX, principio del XX de la Isleta, emigraron de Telde, y entonces como fueron la primera ola de migración, pues como la Isleta se pobló de oeste a este, pues vivían en la zona del Arrecife en aquella época, lo que es la Puntilla ahora, y entonces pues eran colindantes de la fábrica, y por eso hubo varios hijos de mis bisabuelos que trabajaron en la fábrica. Esos familiares que estuvieron trabajando allí, supongo que contaron su experiencia personal, ¿no? En Sí. reuniones familiares. Hombre, sobre todo el entorno de mi padre, que es el que es el más me contaba la situación de la fábrica que era, el tema de lindar con una fábrica de tanto movimiento, pues en determinadas circunstancias pues beneficiaba a los niños que se atrevían más, a los mayores con engó o carnada para la pesca, o para comer atuncitos buenos de sabor, pero a lo mejor dañado en el color, un poquito negro, lo que sea, que estaba igual de bueno según ellos. Pues había dos opciones, una o algún empleado lo sacaba de alguna manera, o en los residuos un poco que generaban para el desecho, pues entonces se pegaban su buena, sobre todo atún, porque Escobio, en la época de Escobio fue fundamentalmente atún. Si bien cuando estaba Pesquerías Canarias era un salazón de bacalao, Escobio era eminentemente enlatado de atún. Es curioso porque si te vas a la prensa de la época, lo más que se reseña es los malos olores, los problemas con el vecindario, pero por lo que estás diciendo, esos malos olores tuvieron una compensación. Bueno, Escobio se pone en la Puntilla precisamente por los malos olores que generaba Pesquería. Pesquería era una gran empresa, una empresa muy importante de salazón y secado, y estaban en el Parque Santa Catalina. Entonces, cuando la guerra en el 14, pues claro, el tema de la exportación fue muy complicada y se ve la obligación de cerrar. Y aprovecha, el 2017, en el 1917 aprovecha una casa que hay en la Puntilla para empezar a hacer una terracita, un almacén, y es cuando se genera en lo que es el parking de la Puntilla hoy en día, la fábrica de pesquería. En los años 20, 24, 25, 26, pues se genera una gran problemática sobre los olores, y es cuando Escobio, una vez que Pesquería se ve obligada a cerrar, es cuando Escobio aparece. Evidentemente, yo me imagino que, primero, no lo he leído, cumplía con las autoridades sanitarias porque era enlatado. Era otro tipo de producto que no estaba al aire libre para su secado. Entonces, claro, por eso obtuvo la autorización. Pero sí es verdad que desde el principio Escobio también tuvo grandes problemas con los olores, pero bueno, sobre todo las personas trabajadoras, porque en la zona del Arrecife compaginaban obreros y obreras con gente digamos, burgueses o gente adinerada. Entonces ahí sí que hubo un choque importante entre los que veían Escobio como una utilidad
para vivir a los que veían como un incordio, ¿no? Entonces, desde cuenta que la importancia de pesquerías y de escobio en el barrio fue bestial. Por ejemplo, una de las primeras calles que tiene nombre es Factoría, lo que es Caleta, lo que es la calle Caleta, la calle Factoría, ¿sabes? Que eso le da un cierto importancia en el barrio, de que incluso una de las primeras calles está dedicada a eso. Porque también es verdad que sí me gustaría un poco que los jóvenes se hicieran un poco, tuvieran la percepción de lo que era lo que es la Plaza de la Puntilla, porque se pueden dar cuenta fácilmente, la calle Américo Vespucio, eso empieza en el 12, en el 13, entonces no es porque los de la isleta no sepamos contar que primero va el uno, es simplemente porque justo en lo que es la Plaza de la Puntilla pues había casas, había actividad económica, había bastantes edificaciones. Comentaste que hubo también una época de bacalao, de producción de... Sí, bueno, evidentemente cuando es toda la explosión económica del pescado, primero Canarias es un sitio importante por la cercanía a los bancos pesqueros, y luego en toda Canarias se elige la isleta. ¿Por qué? Porque en ese momento muy deshabitada, había buena comunicación en cuanto a víveres, buena comunicación entre agua dulce y agua salada, cumplía todos los requisitos. Por eso desde el principio se genera en torno al arrecife, los primeros secaderos, los primeros salazones, se generan en la zona donde hoy está el Hespéride precisamente. Entonces ahí es donde empieza toda la... Cuando, bueno, hay datos por ahí que llegó, según algunos trabajadores y familiares, hasta tener hasta 500 empleados en su momento trabajando por turnos. Con la parte de escobio precisamente, que sí llegó a... Porque de cuenta que eso llevaba un proceso de transporte, primero, que Escobio tenía una cantidad de barcos importantes, que traían lo que llaman las parejas, los dos barcos que van arrastrando, traían los pescados. Lleva un proceso de limpieza y sobre todo el proceso de sancollar el pescado, que es un proceso trabajoso en el sentido de que hay que ir quitando continuamente toda la lama o la espuma que va generando, y lo tienen que ir quitando y limpiando en los bidones, en las ollas que tenían, y luego el enlatado. En el enlatado también, pues evidentemente. Sí, que todavía hay por ahí latas con... Sí, bueno, precisamente nosotros como asociación tenemos una lata, porque justo, bueno, Escobio era una empresa de Gijón, que ve precisamente el negocio tenía enlatado allí en Gijón, pero claro, ve la importancia del negocio que se da en Canarias, entonces vienen a Canarias para eso. Y hay dos marcas específicas que se patentan en el Puerto de la Luz, como ponía, era la Reina de los Mares y Rex. Entonces tenemos una lata de cada una de las marcas registradas. Eran latas de 2 kilos, eran unas latas tremendas. La factoría estuvo hasta finales de los años 50. Sí, trabajando hasta los 50. Luego, en pie, digamos, como fue del 62 al 65, ya fue cuando empezó ya a desmantelarse toda la situación. Y también aprovecharon para desmantelar lo que eran las casas anexas. Por ejemplo, mi abuela, todos los hijos de mis abuelos, mi abuela que vivían allí, pues fueron expropiados muy malamente, por cierto, muy malamente de esa zona privilegiada de Canarias. Incluso después de que cesara la actividad de factoría, hubo intentos de hacer hoteles. Se vio que esa parcela era una parcela bastante... Igual que en 1900 era una parcela importante para la explotación económica referente al pescado, posteriormente fue un solar, un terreno muy apropiado para la especulación económica, turística, de lo que sea. Sí, creo que incluso se llevó a hacer proyectos, ¿no? Sí. Y ahí incluso hubo varios problemas porque la concesión estaba supuestamente vigente y después se mostró que no estaba, la de Escobio. Y bueno, que no se había rechazado nunca y tal, y luego se aclaró toda la situación. Y se hizo lo que está en la actualidad, que no deja de ser una mole de cemento con un único elemento digno de destacar, que era la escultura de César Manrique, que ya quitada, apartada por el deterioro que sufrió. Yo espero que los que vean este vídeo pues se imaginen cómo era en ese pasado
esa zona como un pulmón económico que ya no... Sí, porque paseas, sales de lo que es la zona de los restaurantes, paseas por allí y ves solo cemento, ves un paseo, y allí había muchos salazones, fábricas conserveras, había muchísimas... Una de las primeras escuelas de la isleta también. Las primeras escuelas, ¿vale? Bueno, está el cuartelillo, la verdad que claro, al ser la primogenia del barrio, pues allí se concentró todos los servicios básicos del barrio. Pues nada, gracias Jorge por este tiempo para recordar el pasado de lo que era la factoría de Escobio. Muchas gracias a ustedes.